accesible, digamos. Bueno, si nosotros tenemos que esta horquilla está en esta posición, ¿qué es lo que tendremos? Que esta horquilla, que está tomando a este punto que yo les señalo con el cursor, que ustedes deben estar viendo, cuando yo le imprimo a esta cruceta una velocidad de rotación que es la misma que omega 1, porque en esta posición la cruceta está perpendicular a omega 1, y como está unida rígidamente en cuanto a la rotación, ¿no es cierto? Sabemos que tiene esa jaula de rodillos, pero en este caso, la velocidad tangencial derivada de la velocidad angular de omega 1 se referirá a una velocidad tangencial en este punto que es igual al producto de omega 1 por esta distancia. Bueno, eso será una velocidad tangencial de este punto de la horquilla. Ahora bien, la horquilla, la cruceta, la horquilla está llevando la cruceta, que estaría colocada acá, solamente que esto es un despiece, es decir, que está sacado, estaría en este lugar, está obligándola a girar con omega 1, con una velocidad tangencial, como les dije recién, el producto de omega 1 por la distancia A. Pero ¿qué pasa? Esa velocidad que se manifiesta acá y que es Bt, fíjense, Bt es igual a omega 1 por la distancia A, que es lo que le acabo de decir. Pero esa velocidad Bt está en esta dirección, que es perpendicular al eje CF. Como es perpendicular al eje CF y esta horquilla solo se puede mover con una velocidad tangencial perpendicular al eje AC, en realidad el eje AC se va a mover con la proyección de la velocidad tangencial de esta cruceta proyectada sobre la perpendicular al eje AC. Es decir, esta velocidad Bt, que es igual a omega 1 por A, va a ser igual a esta velocidad que yo llamé BB, no sé por qué, pero bueno, lo debe haber puesto por algo, que en realidad es igual al producto de Bt por el coseno del ángulo 30, ya que es la proyección. Fíjense, intuitivamente, esto va girando, gira con las mismas revoluciones o velocidad angular que el eje CF. Gira y posee una velocidad tangencial en sus puntos extremos que es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Esa misma velocidad que es Bt debe ser proyectada en este sentido porque este eje se va a mover con velocidad tangencial, que por ejemplo un vector que va a ser en este sentido hacia abajo. Entonces, ¿qué tendremos? Que Bt es igual a omega 1 por A, que es lo que le acabo de decir. BB será igual a Bt por el coseno de 30. ¿Por qué? Porque el ángulo es 30 grados. Si hubiera sido 25, sería el coseno de 25, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esto será igual a omega 1 por A por coseno de 30. Pero ¿qué pasa? Este valor, ¿a qué será igual? Como nosotros hemos sacado la proyección de la velocidad que nos da la velocidad tangencial en este punto de la cruceta, es el punto que viene unido a la horquilla del eje AC. Por lo tanto, este eje AC va a tener esa velocidad tangencial en ese ángulo determinado, en ese ángulo de rotación determinado. Ese valor, entonces, dividido por el valor A, dado que las dos horquillas son gemelas, es decir, ambas tienen el valor A, nos va a dar la velocidad angular omega 2. Entonces, omega 1 por A, que era, vuelvo a repetir, la velocidad tangencial Bt, multiplicada por el coseno de 30 nos da la velocidad angular de salida, que va a ser igual a la velocidad angular de salida por el radio. Dado que acá estamos hablando de velocidades tangenciales, BB es igual a BT por coseno de 30, igual a omega 1A por coseno de 30, y es igual a omega 2 por A. De acá obtenemos la relación que omega 2, que es lo que buscábamos, que era la velocidad angular de salida, es igual a omega 1 por coseno de 30. Es decir, en esta posición, omega 2 es más chica que omega 1. Entonces, decimos, bueno, ¿qué tendríamos? En ese instante tenemos una reducción, pero esto no se puede mantener en el tiempo, porque, como les dije, la integración de la velocidad angular instantánea por
el tiempo de recorrido nos va a dar el mismo ángulo de 360 grados de un giro completo. Es decir, si en una parte la horquilla va más rápido que el resto, en otra tiene que ir más lento para compensar. No implica que la rapidez o la no rapidez, es decir, el decrecimiento, sea simétrico. Será cualquiera, pero la integración de esa velocidad angular por el tiempo que tarda una rotación nos tiene que dar igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que para una posición girada a 90 grados, es decir, esto lo giramos 90 grados, sería como si nosotros invirtiéramos el dibujo y lo damos vuelta, que estaríamos mirando que esto sería omega 2 y esto sería omega 1. Nosotros vamos a tener que el resultado va a ser al revés, porque nosotros teníamos que esto, omega 2 era igual a omega 1 por coseno de 30. Pero si invertimos los valores, nos va a dar que omega 2 es igual a omega 1 dividido coseno de 30. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Fíjense, yo en una posición, la posición que indica el problema, a mí me da que omega 2 es igual a omega 1 por coseno de 30. Es decir, coseno de 30 es un valor, creo que es raíz de 3 sobre 2, sí, algo así, 0,866. Es decir, nos da un valor menor que 1. Quiere decir que en esta posición la salida en omega 2 es un valor menor a omega 1. Sin embargo, cuando yo paso 90 grados de diferencia, tengo que omega 2 es un valor mayor que omega 1. Y lo que es mayor que omega 1 se manifiesta en un gráfico. Ahora bien, este gráfico no es simétrico, no es una onda seno, sino que es una onda de tipo sinusoidal, pero que evidentemente no es lo mismo. Mire, si nosotros acá tenemos, por ejemplo, un valor que coseno de 30 sea 0,866, 0,9, no es lo mismo multiplicar por 0,9 que dividir por 0,9. Cuando nosotros dividimos por un valor que se acerca a 0, digamos, tengamos un ángulo de 45 grados, por ejemplo, que sería una locura para una cruceta, pero supongamos que sea 45 grados. El coseno de 45 es 0,7. Si ustedes hacen 1 por 0,7, es el 70%. Pero si hacen 1 dividido 0,7, es 1,4. Y por lo tanto, si mal no recuerdo, tendría que hacerlo en la calculadora, pero es más o menos así. Quiere decir que en un caso es un 30% y en el otro caso es un 40% de diferencia. Entiendan entonces que la Junta Universal no solo que nos da una salida cuando está aplicada en una sola, nos da una salida que es distinta en su velocidad angular instantánea, vuelvo a repetir, instantánea y no velocidad angular promedio, ya que la promedio es la misma, pero eso se puede revertir a 90 grados. Entonces nos da una gráfica de este tipo. Para compensar este movimiento que sube y baja, porque si no, nosotros colocamos una sola junta universal y la verdad que sería un problema, porque al tener aceleraciones y desaceleraciones vinculados a seguramente una masa rotacional que tiene su inercia, nos va a dar aumento y disminución de velocidad, que eso, con el juego asociado de estos mecanismos, llevaría a la destrucción bastante rápido. Para evitar eso, y para evitar un problema de largo de los ejes denominados barra de mando, como les dije anteriormente, el sistema de una camioneta o de un camión se compone de dos juntas universales más una barra de mando que es generalmente un estriado macho y hembra que le permite deslizar entrando y saliendo. De esa manera, cualquier diferencia de distancia entre de ese eje queda compensado. De esa manera, nosotros, el motor, que supongamos por un momento esté, y la caja de un motor de automóvil o de camioneta esté detenido en el espacio y las ruedas traseras suben y bajan, eso va a ocasionar una diferencia de distancia de la barra de mando que es absorbida por este sistema de estría macho y hembra. Y aparte va a tener una compensación del movimiento siempre y cuando la junta universal se aplique en una determinada posición. Antes de que les siga explicando esto, y que seguramente les será complicado de entender, porque es todo verbal, no están viendo un gráfico, vamos a ver el segundo video que está preparado para que ustedes puedan ver cómo funciona en ese caso. Así que vamos a dejar de compartir esta pantalla. Un momento. Vamos a tomar este
este otro video y vamos a compartir pantalla. Bueno, ustedes están viendo en pantalla un nuevo video que lo vamos a oír y analizar luego, porque realmente tiene algunas cosas que no son, pero como es muy gráfico y uno puede ver bien cómo funciona, preferí dárselo a pesar de esa discrepancia que tengo en cuanto a alguna parte de este video. Así que lo vemos y luego veremos por qué yo digo, o al menos en lo que vi, que podría estar equivocado. Adelante. En este vídeo os contaremos qué es una junta Cardan, también llamada universal, la diferencia con una junta homocinética y para qué son generalmente usadas. La junta Cardan es un sistema mecánico que permite unir dos ejes no coaxiales. Es decir, permite una transmisión de movimiento y potencia entre dos ejes en rotación que dibujan ángulos más o menos amplios. Es por ello por lo que se le clasifica dentro de la categoría de partes de la transmisión. La invención de este tipo de junta remonta al siglo III a.C. a manos de inventores griegos como Filón de Bizancio. Este ya lo mencionaba en su obra Velopoeica. Sin embargo, no fue hasta el año 1545 que fue redescubierto por el italiano Gerolamo Cardano, célebre matemático y físico del Renacimiento italiano. La junta Cardan está formada por un elemento central llamado cruceta. El tamaño de la cruceta es específico para poder obtener el mejor compromiso entre las características dinámicas de los elementos giratorios de la junta y la resistencia de flexión de los pasadores. En ella se articulan las dos horquillas. La cruceta permite que las horquillas giren en torno a los ejes Y y Z. La horquilla conectada al motor, que transmite el movimiento, se llama horquilla de entrada, mientras que la horquilla que recibe la energía se llama horquilla de salida. Las horquillas tienen la tarea de contener las deformaciones elásticas bajo carga. Además, las horquillas mantienen alineados los asientos del cojenete de la cruceta. Están fabricadas de acero prensado y elaboradas siguiendo elevadas normas de calidad. Con las horquillas comunes se puede lograr ángulos de articulación de 45 grados por periodos cortos, mientras que para un uso continuado no se debería superar un ángulo de 35 grados. La relación de transmisión de las horquillas no se mantiene constante con el tiempo. Pese a ello, presenta una suave oscilación periódica de tipo senoidal. Esto significa que la velocidad de la horquilla de entrada no será nunca equivalente a la velocidad de la horquilla de salida. Y como consecuencia de ese desfase, se producirán vibraciones. Cuanto mayor sea el ángulo de articulación, mayores serán las vibraciones. Con el fin de poder superar estas cuestiones, se puede emplear la junta Cardan doble, para así amoldar la desalineación entre los dos ejes paralelos. La junta Fíjense, alumnos, cómo lo que vamos a ver luego como aplicación en un vehículo, que es las dos juntas puestas de a pares, en este caso las aplica inmediatamente. Entonces, acá sí la salida es igual que la entrada, siempre y cuando se den determinadas condiciones. Seguimos viendo el video y luego le explico esas condiciones. La junta universal telescópica es empleada en el sector agrícola, especialmente en vehículos como tractores. Esta consiste en dos juntas simples conectadas por un eje telescópico que es capaz de ajustar las variaciones de longitud entre el tractor y su remolque que tendrán lugar durante las maniobras a causa de la rugosidad del terreno. En cambio, en el sector industrial, la junta Cardan se utiliza para transmitir el movimiento a diversos equipos, como por ejemplo para la manipulación de las cintas transportadoras o también para activar las distintas fresas de una moldurera. Por otro lado, la junta homocinética funciona siguiendo un principio ligeramente distinto. Tiene como finalidad conectar dos ejes discontinuos dispuestos longitudinalmente de modo que la velocidad de giro de entre ellos sea igual en todo momento. A diferencia de la junta Cardan, la homocinética posee la característica de mantener la relación de transmisión de forma constante en el tiempo, independientemente del ángulo de rotación del eje.
La parte externa visible de la junta se llama campana, pero su corazón está representado por el núcleo interno, mediante el cual se transmite toda su energía. La unión física entre dos ejes tiene lugar gracias a una serie de esferas de acero colocadas a su debida distancia dentro de una jaula. Gracias a esta jaula, las esferas tienen libertad para moverse de manera independiente dentro de sus ranuras, permitiendo la articulación de los ejes, así como la transmisión del movimiento. La junta tiene que estar en todo momento bien lubricada, usándose normalmente una grasa negra bastante densa. Para protegerla, se usa una funda de goma de forma cónica que va a evitar que el agua o el polvo puedan perjudicar su funcionamiento correcto. Posiblemente, la mayoría de la gente no esté al corriente de qué es y para qué sirve la junta homocinética, pese a que se trate de una parte muy importante de cualquier vehículo. Las juntas homocinéticas se emplean primordialmente en automóviles de tracción delantera, ya que así se garantiza la transmisión de la potencia y al mismo tiempo de las ruedas. Así pues, el palier de transmisión de las ruedas se conecta por uno de sus extremos con el diferencial y por el otro con el buje de la rueda. Chaes, comprometida desde hace más de 10 años en el sector de los suministros industriales, se ha convertido en el socio de referencia para algunas de las empresas más importantes dentro del mundo de la mecánica industrial. Chaes ofrece en su catálogo una amplia gama de productos. Podemos concluir afirmando que en el inmenso mundo del sector industrial, del sector energético al sector alimenticio o del sector agrícola a la industria maderera, la Junta Universal es un componente de suma importancia. Desempeña un papel principal en la industria moderna por todo el mundo. Si este vídeo te fue útil, rogamos nos lo hagas saber de... Bueno, ¿qué es lo que tengo para decir de este video? Bueno, primero es muy gráfico. Agrega lo que es la junta homocinética, que es un tipo de junta que ejerce una función similar a la junta cardánica, pero que está utilizada para que, como su nombre lo indica, sea homocinética. Homocinética quiere decir que la velocidad angular de entrada es igual que la velocidad angular de salida. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero si es un mejor sistema, ¿por qué no se usa siempre una junta homocinética? Bueno, la junta homocinética, aparte de ser más cara, en general transfiere mucho menos cupla por igualdad de volumen que lo que es una junta cardánica. Pero las juntas cardánicas deben ser utilizadas de la siguiente forma. Vamos a ver, hay una parte acá que lo veo. Bueno, acá justo hacen un ejemplo de una junta universal doble y una simple. En realidad lo que se utiliza para una barra de mando es una junta de este tipo. Acá podríamos tener, por ejemplo, lo que es la salida de la caja, el motor, y esto hacia abajo, y luego sigue a lo que es el diferencial. ¿Qué es lo que ustedes deben saber como ingenieros cuando haya una junta universal colocada? ¿Y por qué lo tienen que saber? ¿Por qué? Porque hoy en día ya la maquinaria agrícola, que es donde más se produce este descalabro, ya viene con las barras de mando que accionan los elementos, por ejemplo, una picadora, una enfardadora, un carro tolva. Generalmente ya las barras de mando que son desarmables, es decir, la barra de mando sería este trozo que es desarmable, que se lo ve, por ejemplo, en un ejemplo que creo que está acá. Esto sería la barra de mando de un tractor. Acuérdense, esto nosotros en la maquinaria agrícola muy raramente a alguien le va a poner una doble junta universal. Es todo simple, como si fuera esta misma, está colocada acá. El problema que tienen cuando tenemos una junta simple que está colocada acá es que no se puede dar este caso. Es decir, se da, pero está mal hecho, porque la junta universal solamente compensa, y lo verán en el problema que hicimos, cuando los ejes están en un plano. Si el ángulo va, aparte de tener un plano, como decíamos, vertical, XY, un ángulo, posee también un ángulo en otro plano, ahí no queda totalmente compensado. Pero ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que les estaba diciendo eso y después pasé a otro tema. Es que la parte intermedia, cuando ustedes colocan una junta que se pueda desarmar, por ejemplo,
la junta que va en una barra de mando de un elemento agrícola, que no tenga un dispositivo que impida que sea armada en otro ángulo que no sea el coincidente de las dos horquillas. Ustedes deben acordarse que las horquillas tienen que estar en el mismo plano. Es decir, esto está bien colocado, ustedes ven una barra de mando, viene, esto está bien. Si esto estuviera a 90 grados, está mal. Cuando está a 90 grados, no solo que está mal, sino que ustedes, analizando el problema que yo les realicé, que es parte de la carpeta de ejercicio que ustedes tienen, van a ver que en lugar de compensarse cuando gira 90 grados, o parcialmente compensarse, porque les dije, la compensación es de la velocidad angular promedio, no instantánea, en vez de compensarse, realmente van a tener que se eleva, que es un ángulo muy grande. No se dan ángulos de 45 grados, pero para que sea práctico nomás, yo tengo que el coseno de 45 es 0,707 o algo parecido. Elevado al cuadrado es 0,5. Es decir, que en ese momento va a ir a la mitad de la velocidad la salida. O sea que se imaginan que una máquina puesta de ese tipo, y yo lo he visto en la práctica, porque bueno, cuando era muy joven en el campo uno sabía de esto, y la verdad que se enganchaba la barra de mando en el momento, o sea, como estaba. Y la verdad que me demoré hasta que diera mecánica en el año 86 para descubrir que era así, porque incluso habiendo estudiado ingeniería, nunca me habían dicho ese tema. Y es un tema muy importante, es decir, estas horquillas, cuando se hace una junta universal a dos pares, debe ser colocado en el mismo plano para que ejerza su caso. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta, que esto para que sea válido tiene que ser como está acá, en un mismo plano. Si está acá, por ejemplo, en vez de doblar hacia abajo, doblara un poco hacia abajo, pero aparte un poco inclinada hacia la salida, no tendríamos la compensación exacta que se debe poseer. Por lo tanto, se generarán vibraciones. Hay casos, aunque les parezca increíble, he visto máquinas en un lugar cercano de una máquina que estaba destinada a la ejecución de una autopista. Lo primero que me fijo cuando veo una máquina es si tiene esto bien. Curiosamente estaba mal colocada. Y no eran barras de mando que se podían desarmar, sino que se ve que cuando lo colocó el fabricante no han tenido en cuenta eso. Pero es un caso muy común. Por lo tanto, cuando yo tengo una junta universal de este tipo en un tractor, que va a tratar de ser destinada a absorber, lo vemos al caso acá, a absorber, cuando yo doblo con el tractor, absorber en el plano, digamos, del piso, absorber el ángulo, no puede estar dispuesta de esta forma como está dispuesta acá. Bueno, acá tiene una doble junta, es otra cosa, pero como ejemplo, si tiene una junta sola, que sería esta parte hasta acá, como si la parte de acá no estuviese, esta parte, no puede ser así. ¿Por qué? Porque la compensación está hecha en este momento yendo el tractor recto en este plano. Si el tractor dobla, tenemos un ángulo en este plano y tenemos también en otro plano, por lo tanto la compensación no es correcta. Ustedes lo verán que las máquinas que son de buenas marcas, en donde tienen una ingeniería apropiada, normalmente este eje es básicamente horizontal o con una pequeña desviación. Entonces directamente al ser horizontal, todo giro del tractor en un sentido o en el otro lo hará en un plano que es paralelo al suelo. Y ahí la doble junta universal se compensa bien. Si no, no se compensa totalmente. De todas formas, el peor error que se puede hacer es que estas dos horquillas estén a 90 grados, porque ahí no solo no se compensan, sino que en la práctica, porque lo he visto, causa una vibración que destruye todo. Si esto tiene, por ejemplo, un gran volante y una caja de velocidad, imagínense esos engranajes con un movimiento de aceleración y desaceleración, cómo quedan esos dientes, y realmente el ruido que hace es sumamente importante. Por lo tanto, ese es un punto a tener en cuenta. Lo otro, que bueno, es mínimamente porque está bien graficado acá, a ver si está acá, en este punto, fíjense, habla de movimiento sinusoidal. Como eso hay que tomarlo con pinzas porque es como le dije yo, es un movimiento que se basa en algo parecido a una sinusoide, pero evidentemente no es una sinusoide fundamental, porque fíjense cómo acá va, y este ejemplo es más o menos gráfico, a ver, este aumenta de 1 a 2 y acá baja 0,5. Bueno, en esto el gráfico también está mal realizado.
por lo que yo le expliqué antes, no es lo mismo que poner un valor determinado que multiplique o que divida. Cuando el ángulo se hace grande, esto es un poco asimétrico, pero fíjense, justamente como es asimétrico y esto es más alto, esto es más puntudo que esto. La integración al final del tiempo le va a dar que el giro de 360 grados se aplica en forma correcta, es decir, que la velocidad promedio de entrada y salida de una junta universal es la misma, pero no la instantánea. En cambio, la entrada y salida de la velocidad promedio de una junta homocinética es igual, pero aparte la velocidad instantánea en una junta homocinética es también igual. Bueno, esto es Profe, lo... una consulta. Sí, diga. Si, como también es malo poner cardan a 45 grados con ángulos altos, y si se pone cruzado, ¿también tiene el mismo efecto? Por ejemplo, si pone ahí la imagen del tractor, donde está echado un implemento. Vemos el tractor porque no te estoy entendiendo lo que me preguntas. Ahí está. En cambio, Claro. en el sector industrial, Sí, Claro, bien decir. ahí, por ejemplo, estaría trabajando en un plano X, por ejemplo, con un ángulo, ¿no es cierto? Sí, Suponiendo estaría que en es un plano 45. vertical, pero yo veo que el tractor está yendo derecho, por lo tanto, ahí estaría compensado. Pero si el tractor gira, vas a tener ese ángulo, viste, que entra y sale horizontal, pero aparte vas a tener el otro ángulo de lo que dobló el tractor. Entonces ahí la compensación no es total. También una cosa muy importante para todos. Esto estamos compensando cuando este ángulo es igual que este, como se hizo el problema. Pero ¿quién les dice que eso es real? Tranquilamente esto podría estar inclinado y este ángulo no ser lo mismo que este. Por lo tanto, esa compensación no se da. Es decir, ¿qué es lo que siempre se compensa? Se compensa que la velocidad angular promedio sea la misma, porque si no estaría acelerando, o sea, iría más rápido, tendríamos un reductor o un amplificador con una junta universal. Y eso es mentira, no es real. Pero sí lo que no van a tener es la compensación en promedio, no la van a tener correctamente si ustedes tienen este ángulo que yo les indico distinto que este. Es más, teniendo el mismo ángulo, también punto a punto no es perfecto. Porque, fíjense, ustedes nos remitimos acá a esta curva, y esta curva vemos que esta parte de abajo en el tiempo no es lo mismo que esta parte superior. Entonces son distintas, y si son distintas, el hecho de que esta curva la pongamos al revés de esta, no necesariamente, digamos, podríamos inferir que sea perfecto. Pero, ¿qué pasa? No será perfecto, pero el promedio es el que le va. Es decir, en cambio, si nosotros agarramos y colocamos dos juntas universales o una junta universal, a ver, que es como esta, que está muy bien. Bueno, hoy me entero de que era un griego de tanto tiempo, tantos años dándola, pero no lo había visto ese video. Bueno, quiere decir que hay cosas que se... Acá está. Esta junta sí es perfecta. ¿Por qué? Porque fíjense, tienen las dos horquillas en el interior igual, entonces lo que entra acá debería salir bien, digamos. Dígame bien cómo era su consulta. Sí, mi pregunta era si puede poner ahí justo la parte del tractor y el implemento. Le ha gustado el tractor, así que bueno. Sí, la verdad que está bueno acá. Ahí está. Claro, mi pregunta es, si la toma de fuerza del tractor con la de implemento están a la misma altura, pero están desfasadas, vista desde arriba, ¿también trabajaría mal el cardan? Bueno, muy buena pregunta. A ver, está en el mismo plano, está desfasado, y aparte a este le agrego un ángulo. Es el caso que yo le dije que los ángulos de entrada y salida no son los mismos, y también ahí no le va a ser perfecto. No obstante, tenga en cuenta lo siguiente, porque siempre me estoy fijando en los implementos que uno tiene, a ver cómo están. En general, esto es contemplado. No solo que es contemplado por copia, porque los implementos agrícolas generalmente pasa así. Las grandes empresas que tienen realmente una buena ingeniería hacen punta en elementos y luego el resto, las empresas más pequeñas, que generalmente no tienen ingeniería, las copian. Mientras que las copian bien, la ventaja de ustedes es que saben el principio. Entonces, saben hasta qué punto, muchas veces las cosas no se pueden hacer perfectas por costos, por X causa, pero saben que tienen que minimizarlo. Es decir, si ustedes tienen que colocar este eje más alto que este acá,
bueno, que sea lo mínimo posible. O si no, ponerle juntas de este tipo. Entonces ahí cambia el asunto. ¿Por qué no se pone esto? Simplemente porque es más caro, nada más. O sea, no hay otra razón. Pero contestando nuevamente su pregunta, si usted tiene desfasado en altura y aparte gira, va a tener un caso distinto. Y si lo tiene desfasado en el mismo plano horizontal, con lo que yo estoy deduciendo, yo tengo que está desfasado, eso que está desfasado, si el tractor va derecho, está absorbido por la doble junta universal, ¿no es cierto? Pero cuando usted giró el tractor, ya no tiene la capacidad para compensarlo. ¿Por qué? Porque usted de la barra de mando a el eje traccionado, digamos, aguas abajo, va a tener un ángulo. Y se le suma el ángulo de giro del tractor. ¿Me entiende? O sea, cuando usted pone dos planos, esa es la compensación perfecta. Usted mueve uno de los ejes, no lo tiene. Yo voy a ver, porque les suelo pasar después unos apuntes sobre el final, no se los paso antes porque quiero que eso lo vean al final, donde hay todo eran en diapositivas, según si mal no recuerdo, las distintas compensaciones que se dan. Pero ustedes, como idea general, que es lo que tratamos de ver en este curso, sepan que la Junta Universal, cuál es su función y cómo se debe aplicar correctamente. ¿Tiene alguna otra consulta? No, era eso, porque por ahí hay algunos implementos que no vienen con la caja centrada, entonces por ahí Claro, siempre trabaja cruzado el cardan, por ahí trabaja a la misma claro. altura, pero distinta, Y está fíjese que también desfasada. eso le influye con que la barra de mando, la parte que puede ser estriada si es un cardán de un vehículo, ¿no es cierto? Pero en los vehículos, en los elementos agrícolas, generalmente es un cuadrado que entra dentro de otra parte que es cuadrado pero hembra. Entonces le permite moverse, ¿está bien? Como es, obviamente que hay que tener la precaución eso, de que no esté tan alejado el tractor como para que esté pronto a salirse. Mire, se sale una barra de mando de ese tipo y empieza, imagínense eso dando vueltas, si hay alguien cerca, no solo lo puede golpear, sino que se puede cortar y salir disparado, o sea, es algo peligroso. Todo lo que es la maquinaria agrícola en general conlleva un riesgo importante, por eso que las medidas de seguridad deben ser muy importantes, porque siempre acuérdense de lo siguiente, que se rompa una máquina, que falle algo, que se funda un motor, es algo que se puede solucionar. Si alguien pierde algo por seguridad, digamos, pierde una mano o un pie, eso no lo recupera más. Así que en todo lo que les toque trabajar, extremen la seguridad. La gente común no tiene por qué estar entendiendo cuál es el grado de riesgo que tiene y tampoco estar alertas. ¿Por qué? Porque de repente uno puede tener un día que no está suficientemente alerta y, vuelvo a repetir, sobre todo en la parte agrícola, agrícola es una forma de decir, agropecuaria en general, hay máquinas de este tipo, y son realmente, o sea, tienen un cierto peligro. Pero bueno, el sistema es muy útil y muy práctico de utilizar. Así que, bueno, si hay algo que no entendieron del funcionamiento, díganmelo. Si no, ya pasamos con Hernán para que pueda continuar la clase. ¿Están en línea o se quedaron todos mudos o se cortó el audio? No sé. Ah, sí, sí, Ah, por bien. al menos entendió, ingeniero. Bueno, me alegro. Bueno, voy a ver, no sé si Hernán está en línea, a ver. Hernán, ¿me escuchás? Si no, esperen un instante que lo llamo porque habíamos quedado que la finalización continuaba él. Un momento. Sí, Hernán. Bueno, estaría listo la parte inicial, la que vos ibas a continuar ahora, según... Ah, no. Ah, no me comentaron nada. Ah, bueno, si le dejaste los ejercicios, entonces verán esa parte.
No, lo que me piden acá, y aprovecho para preguntarte, es si le pasamos a la semana que sigue el parcial, porque dicen que tienen una serie de parciales en esos días. Si a vos te parece bien, yo no tengo inconveniente. Lo único que le va a quedar, yo ya la clase que viene, no ahora porque no les pasé el apunte de la parte de dinámica, yo ahora la clase, es más, le voy a hacer un adelanto de dinámica, y después dejaría que haga los problemas que vos les pasaste, ¿no es cierto? Y la clase que viene, entonces, si a vos te parece bien, el parcial lo damos, no la clase que viene, la otra. Total, yo ya no pedí todavía el día, esperaba estar seguro. Así que si te parece bien, pasamos a la otra. Sería el 27 más 7, sería, a ver, que abro acá, el 4, el 4 de octubre. Perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. Si tenés alguno de los mecanismos que vimos, también es importante. Bueno, perfecto. Estamos, Hernán. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, si me están escuchando, habrán escuchado también la conversación. Así que, en principio, primero, lo que me preguntaban sobre el tema el parcial, lo pasaríamos entonces a pedido de ustedes, yo lo voy a poner en el grupo también, lo pasaríamos al día 4, que sería el lunes siguiente. O sea, es una clase de las mías, porque lo voy a tomar yo al parcial. O sea que sería el día 4 de octubre. ¿Está bien? Yo de todas formas se los paso por escrito. Bueno, yo no sabía que Hernán no podía ahora dar la clase, me dice que le dio una serie de problemas. No obstante, le voy a ir adelantando algo de la clase que viene. No voy a dar la clase que viene, tendría para dárselo, el apunte y todo, pero es mejor que sigamos la coordinación. Nosotros con esto daríamos por terminado lo que es la parte de cinemática y deberíamos empezar con dinámica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacerle una breve introducción que repetiremos en la clase que viene, pero es para que ustedes ya vayan teniendo, digamos, sabiendo qué es lo que va a venir. Antes de finalizar, le pregunto si tienen alguna duda más o le quedó alguna duda sobre el parcial o lo que me quieran preguntar antes de empezar con una parte de dinámica. ¿No es feriado el 4? A ver. Y no sé por qué, porque yo vivo en el limbo y no sé. ¿Por qué sería feriado el 4? No sé, lo tengo marcado así en el calendario que da la Facu. ¿No es Ajá. el día de San Francisco, el 4? Ah, claro, el día de San Francisco, claro. Y bueno, lo pasamos al 5. Pasamos al 5. Y como ese, mira vos, hay muchos días feriados, bueno, lo pasamos al 5, no hay problema. Como ese, así que va a ser el 5 de octubre. Lo único que después le va a quedar, a ver, déjeme ver cuánto era el que estaba programado, el otro estaba programado para el 1 del 11, mire, del 5 al 11, y ya van a tener todos los problemas de dinámica, que fácil no son, como ese, pero bueno, ya vemos. De todas formas, a ver, bueno, si a usted le parece que tiene que ser así, lo hacemos así, yo no tengo problema. El problema va a ser para ustedes, que van a estar un poco más apretados con los tiempos, para ver, ya es más, voy a hablar con Hernán, que si, dado este pasaje de una semana, si ya quiere empezarle a dar algún tema de dinámica. Lo que pasa que, claro, a ver, la clase que viene entonces, hoy es 20. La teoría, no, yo le daría teoría el 27. Bueno, con la teoría que le doy el 27 ya va a tener Hernán para hacer problemas. Así que capaz que ya el 28 repasen algo de cinemática, si es que le quedó algo, tienen consulta, y ya empiece con los temas de dinámica, porque si no, en un mes tampoco no es tan fácil para toda la parte que tienen que ver. Bueno, Profe, otra consulta. sí, diga. ¿Es online? Bueno, no se sabe todavía, porque yo tenía, menos mal que ya no pedí
el día porque bueno, yo no sabía nada que ustedes querían. Primero, lo que ustedes me piden de pasaje de una semana, para yo no tener problema con las autoridades, ¿es algo que comparten todos? ¿Están todos de acuerdo? Porque no quiero que después alguien me diga, no, yo quería hacerlo antes o algo por el estilo. Díganme, están en línea y tomamos como válido lo que diga la mayoría en este momento. Todos están escuchando lo que les digo, así que alguien que me responda si realmente quieren pasarlo una semana. Por mí sí, profe. Por mí sí, profe. Bueno, Sí, no hay problema. Por mí sí, profe. yo les mando por WhatsApp al grupo o por correo, ya veo, la fecha esta que va a ser. Bien. Vamos a pasar ahora a otro mundo, que es el mundo de la dinámica. Recuerdan ustedes que cuando empezamos cinemática, yo les dije que vamos a estudiar los movimientos sin importar las causas que lo producen. Dinámica es la parte de la física que estudia los movimientos importándole las causas que lo producen. La dinámica en mecánica clásica se basa en las leyes de Newton, que ustedes por supuesto ya conocen, pero que vamos a describir brevemente para no ser tan repetitivos en la clase que viene. Las leyes de la dinámica suponen siempre la existencia como principio a los principios de Newton, que como le expliqué en la primera clase, es una física que nos sirve para el mundo en que se mueve la ingeniería normal, pero que adolece de algunos problemas que para nuestro caso no son demasiado importantes. Si ustedes en cambio se fuesen a dedicar a algo que tuviese que ver con elementos que están moviéndose en la Tierra o les tocara, ojalá así sea, a alguien estar en algo vinculado a la carrera espacial, indudablemente tendrán que saber que nosotros estamos en un sistema de movimiento relativo. Sepan ustedes también que el hombre puede ir a la Luna, de hecho fue, utilizando la mecánica clásica, sin necesidad de ningún otro tipo de mecánica, porque para estos casos los efectos relativistas o los efectos del micromundo, como es la mecánica cuántica, no son efectivos. Se dice que la calculadora la computadora del primer vuelo espacial era mucho más chica que la calculadora que nosotros usábamos en el año 1979, cuando yo ingresé al primer año. Era calculadoras que hacían las 4 operaciones, más